Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Carlos Bazán y esta tarde la compañía teatral Improvocas se vino hasta la Alameda Central de la Ciudad de México para conocer un poco más acerca de las historias de la ciudad. ¿Cómo? Con nuestro siguiente invitado, David Contreras, historiador que da vida a las leyendas a través de sus recorridos. Acompáñenme a conocerlo un poco más. Esto sin corte y queda. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Alameda Central, aquí en el Distrito Federal, y esta tarde nos acompaña un personaje muy singular a quien le vamos a realizar una serie de entrevistas que hemos realizado con el único objetivo de difundir más de esta cultura y esta tradición oral. Les presentamos al señor David Contreras Pineda, que nos acompaña esta tarde, y vamos a empezar para que te conozca el público, los seguidores de la página de Improvocas. ¿Quién es David Contreras Pineda? Muy buena pregunta. Narrador oral, historiador, cronista de la Ciudad de México, un personaje gracias al público. El público me ha convertido en un personaje que se dedica a narrar historias, la historia de la historia, visitas guiadas dramatizadas, narración oral, especializada en historia, leyendas. ¿Desde hace cuánto tiempo te dedicas a esta tradición de la narración oral? En el año 2000 comencé a combinar la visita guiada con la visita dramatizada, con las leyendas. Y ya para la Secretaría de Cultura son 8 años con visitas guiadas dramatizadas o caracterizadas. Ok, o sea que mezclas esta parte de la tradición oral con una personificación. ¿Cómo la llevas a cabo tú? ¿Tú te maquillas, te elaboras un disfraz, un concepto nuevo para fomentar más el atractivo de la tradición oral? Así es, elaboro personajes. Uno de los personajes que más me han dado satisfacción es un Catrín, un personaje del siglo XIX, conocido como el Caballero de las Leyendas, pero mi primer personaje pues, fue un monje, un fraile franciscano para introducir a las leyendas franciscanas. Personajes de la época del virreinato también, trabajé mucho tiempo con un personaje virreinal, un duque, y de acuerdo a los espectáculos he hecho presentaciones representando a Antonio López de Santana y a otros personajes. ¿En dónde practicas esto? ¿Eres un personaje del centro histórico o también te trasladas a otros sitios donde hay esta cultura, esta tradición oral que también es, estos lugares que necesitan también de esta tradición oral, que también es necesario recordar leyendas? ¿Te dedicas también a esos espacios? Gracias al trabajo, a la colaboración que tengo con el Centro Cultural José Martí, que depende de la Secretaría y que se encuentra en pleno centro histórico, a un costado de la Alameda, tenemos un 80-85% de actividades aquí en el centro histórico, pero como todo la capital tiene historia, también nos descentralizamos, nos vamos a Coyoacán, a Los Dínamos, a Churubusco, pero en mayor parte el trabajo es en el centro histórico. Me considero un personaje del centro histórico. Y aquí en el centro histórico, ¿qué lugar rescatas tanto por su tradición, por su cultura, por sus leyendas, que David diga, este es el lugar ideal, el que más me significa o el que más puede resignificar mucho a los mexicanos? Para mí una calle importantísima es Madero. Desde que se convierte en peatonal ya hace algunos años, la caminata, el paseo que se reconstruye en base al siglo XIX, aportando la historia, la leyenda, se ha convertido ya en una caminata tradicional. Creo que es icónico porque tenemos ejemplos de varias etapas históricas. Caminar desde la Casa de los Azulejos hacia la Plaza de Armas, hacia el Zócalo, es hablar de toda una época de México, y creo que ahí hay un conjunto de historias que no se encuentran en ninguna otra calle, aunque todo el centro histórico tiene historia. Ok. Hablas de que pueden pasar las personas ya en un tránsito peatonal. ¿Qué otras calles hay que también estén marcadas por estas leyendas? Todas las calles tienen historia, pero las más recomendables para caminar, pues tenemos después de Madero, 16 de septiembre, que es semipeatonal, y los corredores culturales como Regina, las conexiones que hacen hacia la Merced. Cualquier calle se puede caminar, pero estas son las más recomendables porque le dan prioridad al peatón. Ok. En el centro histórico, propiamente en sus alrededores, algunas conexiones de esas que mencionas, hay un barrio que es catalogado como el Barrio Bravo. ¿Existe el Barrio Bravo o hay muchos o solamente es uno? Pues es un término que se le dio hace años casi de manera despectiva, el Barrio Bravo de Tepito, que es un barrio prehispánico, tepitón, y que tiene mucha historia. En la actualidad ya se le está contemplando como espacio turístico, los vecinos están haciendo mucho por promoverlo. Este año es declarado el año de Morelos. Tepito pertenece a la demarcación, a la colonia Morelos. Los habitantes del espacio están
realizando algo más que un baile de calle, que una fiesta, que sus celebraciones, quieren involucrar a la crónica, a la historia, y está perfecto para involucrar la historia en el espacio porque es un espacio histórico. Ellos mismos se identifican no como un barrio bravo, sino como Bravo el barrio, aluden al orgullo del barrio. Por este oficio de boxeadores, de zapateros, ¿qué personajes rescatas de ese Bravo el barrio? A mí he conocido a muchos personajes a lo largo de mis visitas a Tepito, pero hay uno que me fascina conversar con él porque lo considero un auténtico personaje de Tepito. El Tirantes es un personaje bailador, dicharachero, pícaro, que para mí representa un Tepito de hace años, y incluso el actor Héctor Suárez investigó su figura, su historia para recrear al Tirantes que lleva al cine. Algunos no saben que el Tirantes existe, que vive ahí en Tepito y que se llama Arturo Ayala. Es uno de los personajes que a mí me maravilla porque para mí representa, es un ícono de Tepito. Hay varios para mí, actualmente es uno de los con los que me encanta conversar porque para mí es la esencia de Tepito. De estos personajes a los que te refieres como una fuente de inspiración para otras personas, para otras figuras públicas, ¿por qué crees que es importante rescatar estos personajes, tomarlos de donde estén para llevarlos a la sociedad misma? Son parte de un entorno para los que estamos alejados del barrio o que solo lo conocemos porque hemos caminado en él, pero que no crecimos en un entorno de barrio. Es descubrir otro tipo de actividades en un México que posee vecindades, que posee patrimonio histórico, y a través de estos personajes nos vamos acercando con la confianza que nos brinda el barrio. El barrio te tiene que abrir las puertas para explorar su territorio, de lo contrario no es conveniente meterte como cualquier turista, tienes que ganarte al barrio, y una vez que te lo ganas el barrio te apapacha, te protege y te guía, y tú complementas con la historia. Entonces por eso es importante conocer a los personajes de los barrios, porque las visitas, cuando organizamos una visita a un barrio, conociendo al barrio, tenemos una visita completa y cariñosa, entrañable, porque además al barrio le da gusto que lo visiten con respeto, como se debe de hacer una visita. Ok, dentro de estos personajes que identificas, ¿hay alguno otro más al cual David le tenga respeto o le tenga cierta admiración, fuera de este personaje icónico que es el Tirantes? Desde luego tenemos a la campeona de albures, esta mujer insólita, única en su género, que ha hecho todo lo posible por rescatar la tradición oral a través del albur, la picardía, un género pícaro que estaba considerado para hombres, y esta mujer Lourdes viene a desmitificar esta cuestión de que el albur es propio solo para hombres, y entra a un concurso hace años, lo gana, y desde ahí se le quedó el título de la campeona o la reina de los albures, y esto lo lleva a los talleres. Es impresionante ver un taller de albur. Antes pensaríamos, un taller de albur, pues vete a la pulquería y aprendes albures. Ya se imparten como talleres, y además también es curioso ver los talleres que yo mismo he tomado con Lourdes. Van muchas mujeres que quieren aprender los códigos del albur, porque a fin de cuentas es un lenguaje de código. Entonces esta mujer ha hecho mucho por jugar literal con la lengua. Entonces me parece un personaje también emblemático de Tepito. Ok, David, ahora entrando a la zona que a algunos de los entrevistados o a ciertos personajes de la vida real les incomoda un poco, y te pregunto a ti, México tiene una historia muy rica, enriquecedora. ¿Es conveniente a veces para México recordarla? ¿En qué manera crees que es importante reconocerla y tenerla a la mano, en lo inmediato, en lo verdadero? Es una responsabilidad del cronista, del historiador, del antropólogo, del guía de turistas, compartir la historia. Es una responsabilidad grande. Desde que alguien ingresa a la carrera de historia o a un curso de historia te preguntan, ¿historia para qué? ¿Para qué quieres estudiar si es algo que ya pasó? Porque la historia es cíclica, lo que estamos viviendo lo podemos comprender a través del pasado. Y luego viene el siguiente cuestionamiento, bueno, si es cíclico y todo se repite, ¿para qué estudias el pasado? Para saber, para comprender mi presente a través del pasado. Esa es una de las bases que hay en la historia, comprender el pasado para entender mi presente y saber qué decisión voy a tomar en el presente en base a lo que ya ocurrió, a los errores y los aciertos del pasado. Lo que yo he llevado en la historia es, más allá de comprender la historia, el disfrute, la pasión. Los métodos para estudiar historia en México son muy rígidos, apréndete fechas, datos fijos para el examen, y el método que hay en México en general, en las escuelas, es apréndete la fecha, responde el examen bien
y nunca te dicen por qué o para qué. No se ve a las figuras históricas como seres humanos, se les ve como biografías. Antiguas generaciones las vieron como biografías de papelería, las nuevas las ven como biografías de Wikipedia, pero no van más allá a estudiar al ser humano, que es el que tomó decisiones para bien o para mal de un país. Entonces yo lo que trato de hacer en los espectáculos, porque considero un espectáculo la narración oral escénica de historias, es a través de una dinámica más entretenida acercar a la historia a la gente, para que se olviden del método de aprender fechas y datos y digan, vi algo teatral, pero con dato rígido. ¿Dónde más puedo aprender de esto? En los libros, en las conferencias, y ahora sí, den el paso a otros compañeros, otros colegas historiadores que dan conferencias. Yo lo que hago es armar espectáculos de historia para atraer a la gente que odia la historia, que son muchos mexicanos, casi todos, pero no es por la historia misma, es por el método de educación, y de hecho nos han hecho odiar muchas materias, pero es por el método, hasta que nos encontramos al maestro preciso y exacto, que enseña con pasión, con amor, y nos hace desarrollar el gusto por alguna materia. Pero los métodos en México son muy rígidos, una disciplina terrible, nada más apréndete fechas, memorízalos y responde. Pues así nadie le puede tomar el gusto a la historia, resulta odioso. Manda como maestro a los niños a un museo a tomar nota, a copiar cédulas, pues esto al niño lo hace aburrido, lo hace odiar en la historia y no la comprende. Cuando existen otros métodos para acercarnos a la historia de manera amable, eso es lo que yo hago, a través de la teatralidad, de la dramatización, y de los personajes, caracterizaciones como el del siglo XIX, el Catrín, que me ha dado muchos logros, muchos éxitos, acercar a la gente, y quienes ya tienen ese acercamiento con la historia, también es un reto para ver que ellos juzguen mi trabajo, qué tan bien, qué tan mal está hecho. Hablas de una complicidad con otra bella arte que es el teatro, junto con esta arte que es la oralidad. ¿Por qué escoger a estas dos ramas y no escoger la música, por ejemplo, como medio de transmisión oral y cultural también? Para compartir el patrimonio en calle es más fácil el teatro, sacar el teatro a la calle, es más fácil que sacar a una compañía de músicos. Y bueno, básicamente lo que nos limita en México es el presupuesto. Yo podría organizar un evento con una orquesta, una tambora y se vería maravilloso, pero básicamente en México tenemos que reducirnos a presupuestos muy parcos y a mucha imaginación, a muchísima imaginación. Pero desde luego que he presentado algunos espectáculos con música en lugares cerrados, coordinados con músicos, esto le dan más riqueza, pero mi prioridad en calle es el teatro y la historia. ¿Por qué? Porque es más sencillo, requiere menos presupuesto, pero la música también se puede involucrar en estos eventos como disciplina y con una investigación histórica de música de época. Yo no me he metido tanto en el género, básicamente por cuestión de presupuesto, pero la imaginación está ahí. Se le pueden dar un giro enorme a lo que es la teatralidad e involucrar otras disciplinas. Ok, David, hablas de esos personajes y de la manera en la cual hemos aprendido a recordar fechas, personajes, y a veces los tenemos mitificados, ¿no? Sí los vemos muy alejados a la realidad, a la condición real en la cual nosotros nos desarrollamos. ¿Qué personajes de estos icónicos son los que vienen a la mente de David Contreras? ¿Cuáles son sus emblemas para este tipo de actividades? Pues como emblema no hay uno, sino como por temporada. Ahorita tengo fresco un evento dedicado a Antonio López de Santana, por lo tanto ahorita estoy empapado, involucrado en la historia del siglo XIX. Como la semana que entra puedo involucrarme con Juárez, o en septiembre con Hidalgo y Morelos. Esto es cíclico, todos los personajes tienen muchísima información, mucho material. En estos momentos me encuentro muy involucrado con una investigación a fondo de Antonio López de Santana. No se puede entender el siglo XIX si no se ve esta figura, y sobre todo el desprestigio que se ganó en nuestra historia oficial. En nuestra historia oficial existe el maniqueísmo, esto es bueno y esto es malo. Juárez es el bueno, Porfirio Díaz es el dictador, y cuando nos involucramos en la historia vemos que ni tan bueno ni tan malo, son seres humanos que tomaron decisiones para bien o para mal de la nación. Unas decisiones le hicieron bien al país, otras le hicieron daño, y Santana es uno de esos personajes que tuvo sus aciertos y sus errores. Recordamos más a los seres humanos por las equivocaciones que por los aciertos. Entonces es uno de los personajes con los que ahorita me veo empapado de su historia, pero mañana puede ser Juárez, pasado mañana puede ser Porfirio Díaz, de acuerdo a los espectáculos que voy realizando. Ok, bueno, y vámonos con una última pregunta. Nuestra última pregunta es, ¿realmente crees, David Contreras, aquí estando en la Alameda, rodeado de muchísimas personas, de muchos diferentes tribus urbanas, de diferentes actividades culturales, que es necesario para México tener al alcance
una tradición oral tan rica como puede ser una leyenda, un cuento, una historia? ¿Es necesario el papel de tu actividad como actividad artística para todos nosotros? Yo considero que sí, pero el público es quien va a responder mejor esa pregunta. Un artista que tiene público está realizando las cosas bien. Hay quien puede tener todas las tablas del mundo, pero si no tienes público no está funcionando tu trabajo, algo está fallando. Yo tengo público para todos los eventos, no he tenido necesidad de cancelar ningún evento por falta de quórum. Y la gente regresa también, cautivar al público. Hay quien le llama público cautivo, yo le llamo público cautivado, porque una vez que la gente se involucra, se hace tu fan, tu seguidor, tu admirador en algunos casos, y el llevar esto a la calle es sorprender. En la calle nadie está obligado a escuchar nada, la gente, cada quien tiene el motivo para pasear en una plaza, en una calle. Se puede encontrar por allá con un grupo de cristianos, por allá con una tribu urbana, por allá con un vendedor ambulante, y cuando encuentran un personaje caracterizado, de entrada no saben que está contando historia. Ven a un Catrín y pueden confundirlo con un mago, con un merolico. Cuando se acercan y los involucras a la historia, les gusta y regresan, estás haciendo bien tu trabajo. Esa es la labor más difícil, para toda la gente de teatro lo sabe, sacar el teatro a la calle. Porque cuando uno acude a un espacio cerrado, un foro cerrado, la gente va con la predisposición de ver un teatro, ya conoce las reglas, los métodos, la disciplina que debe de guardar en un teatro. En la calle nadie está obligado a escuchar a nadie. Uno por gusto se puede detener a escuchar al que está aquí, al que está allá. Es el reto mayor. Pero una vez que uno aprende a manejar estos retos, cualquier foro es suyo. Es una disciplina muy fuerte. De hecho, yo imparto talleres en los que las primeras clases son involucrar al alumno en la calle antes que el teatro, porque una vez que se aprende a tomar la calle con algo teatral, el resto de los teatros son tuyos. Ok, David, habla de esos talleres. Por último, ¿dónde podemos encontrar a David? ¿Dónde imparte estos talleres? ¿Cuáles son tus contactos para que la gente de la compañía teatral Improvocas y sus seguidores puedan encontrarte? Para los que utilizan el Facebook, pues mi nombre es mi Facebook personal, David Contreras Pineda, o bien la página de las visitas guiadas, que se llama Visitas Guiadas con Leyendas. Y desde luego el Centro Cultural José Martí, que está en Doctor Mora número 1, saliendo del Metro Hidalgo, frente a un templo icónico que la gente conoce comúnmente como el Templo de San Judas, aunque está dedicado a San Hipólito. Ahí enfrente estamos el equipo de talleristas, narradores, maestros que imparten clases en este centro cultural, que abre todos los días. Todos los días abre de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pueden visitar el centro cultural, la galería, la biblioteca, los talleres. Ahí van a encontrar toda la programación que da este centro cultural toda la semana. Ahí es donde imparto los talleres, las visitas guiadas dramatizadas y los diversos espectáculos que presento en este centro cultural, Doctor Mora número 1, Centro Histórico. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Sin Corte y Queda. Agradecemos a David Contreras Pineda el que nos haya regalado poquito de su tiempo. Y bueno, nos estamos viendo en nuestra siguiente cápsula. Muchas gracias.